al equipo a favor. El aborto siempre ha sido posible. Las mujeres lo han practicado en todas las épocas y en todas las culturas, como forma de librarse del destino no deseado que cobra forma en la maternidad impuesta. Marta Lamas. Muy buenos días, respetable jurado calificador que nos acompaña el día de hoy, al público en general y a la contraparte, la de la voz, Maraitzel Marcelino Domínguez, junto con mi compañero Cristian Manuel López Chávez. Defenderemos la postura de que el aborto debe ser considerado como un derecho para todas las mujeres. Como parte de mi primera intervención, me permitiré establecer los argumentos que se estarán por debatir en el presente debate. Ahora bien, enumerándolos en un orden lógico jurídico. Como un primer momento, nos encargaremos de desarrollar el derecho al aborto, construyéndolo en base a los estándares internacionales del derecho internacional de los derechos humanos. En un segundo momento, nos dedicaremos a evidenciar el mal uso del derecho penal conforme al principio de la mínima intervención del mismo. Asimismo, contemplando las características de idoneidad, necesidad y el efecto útil de la imposición de la sanción. Y como en un tercer momento, nos encargaremos de abundar sobre estas cuestiones ideológicas, siendo precisos en la biogeopolítica, ya que torna sentido destacar, ya que es importante para darle sentido al momento del nacimiento de una ley. Y como último momento, desarrollaremos y precisaremos las circunstancias en las que se encontraba la familia Novelo Garza. Con la venia de la presidenta, daré cuenta de lo anterior. En lo que respecta a la construcción del derecho al aborto, hay que destacar que con esta práctica y con la negativa del acceso a la misma, lo único que se provoca es el menoscabo a la esfera jurídica de la mujer, siendo precisos a derechos tan esenciales como lo es el derecho a la vida, el proyecto de vida, al derecho a la salud, incluso a la autonomía reproductiva. Y debiendo interpretarse, por ejemplo, el derecho a la vida no en un sentido estricto, sino que a la luz de la jurisprudencia interamericana, como lo ha interpretado la misma, en su caso Villagrán Morales y otros, mejor conocido como Niños de la Calle contra Guatemala, en donde la Corte determina que el derecho a la vida no debe interpretarse solo con el no ser privado de la vida arbitrariamente, sino que contar con estas herramientas y condiciones necesarias para poder llevar a cabo una existencia digna en este planeta. Ahora bien, en lo que respecta al proyecto de vida, la Corte Interamericana también se ha pronunciado al respecto. En su caso, Loaiza Tamayo contra Perú. En cuanto a que este consiste en todas estas metas, sueños e ilusiones que tenemos como personas y que tenemos que alcanzar o que nos proponemos alcanzar para llegar a un nivel de felicidad. En cuanto a lo que respecta al derecho a la salud, hay que destacar lo establecido en el caso KL contra Perú, en donde determinaron que el inacceso a este servicio de salud pública representó para la señora KL un trato cruel e inhumano. Y por último, en cuanto al derecho a la autonomía reproductiva, que se encuentra también determinado en la sentencia Gretel Artavio Murillo contra Costa Rica, en cuanto a que las mujeres tenemos la libertad de decidir libremente en cuanto al número y espaciamiento de nuestros hijos. Y también en relación con el artículo 16, apartado 2 de la Convención de la CEDAW. En lo que nos lleva al segundo argumento, en donde se establece que está siendo mal utilizado el derecho penal, dado que obedeciendo al principio de la mínima intervención del mismo. Puesto que hay que cumplir con requisitos de idoneidad, necesidad, y hay que entrar al estudio de la sanción que se implemente. En cuanto a lo que respecta a la idoneidad, hay que destacar que una medida no es idónea cuando no cumple o no ayuda a conseguir el propósito que se persigue. En cuanto a la necesidad,
una norma o una medida no es idónea cuando existen otras alternativas menos lesivas al derecho que se está restringiendo. Y en cuanto al efecto útil de la imposición de las sanciones, hay que recordar que la finalidad de la pena obedece a la reinserción social. Y en cuanto a la penalización de tal práctica, hay que destacar que lo único que se logra es reafirmar el estigma social a la mujer, imponiéndole un rol de maternidad que quizá no está en su decisión ejercerlo. Como penúltimo punto para tocar la biogeopolítica, hay que destacar que una de las cosas que influyen al momento de la creación de la ley son las condiciones sociales, económicas y culturales de las cuales está plasmada la sociedad. Sin embargo, hay que darnos cuenta que con estas condiciones y con esta ley, lo único que se busca, como ya dije, es seguir estigmatizando a la mujer sobre la decisión de su cuerpo. Es cuanto por mi intervención. Tenemos el tiempo para su primera intervención. Será el uso de la voz al equipo en contra. La vida es el primer derecho humano y sin esta no se pueden tener los demás. Muy buenos días, distinguidas juezas y juez, moderadora, compañero y compañera de la contraparte y público en general. Mi nombre es Gabriel Pérez Centeno y junto con mi compañera Janet Vera Cruz defenderemos la postura en contra del presente tópico, demostrando a lo largo de este ejercicio de debate que el aborto debe ser considerado un delito, pues en efecto fue María Adriana la que, sabiendo que el aborto era un delito, decidió realizarse uno clandestino, trayendo consigo graves consecuencias, todo esto por no seguir lo que la norma indica. Pues así lo ha establecido el mismo jurista Sergio García Ramírez en su artículo Una reflexión jurídica sobre la muerte, indicando que el derecho no es la ciencia facultada para definir lo que es vida y únicamente le compete protegerla. En ese sentido, podemos remitirnos a lo establecido por el doctor César Nombela Cano en su libro Vida, Dignidad y Derechos, en donde establece puntualmente que el inicio de la vida es el momento de la concepción, es decir, la fusión del óvulo con el espermatozoide, razón por la cual es la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 4 que protege este derecho fundamental, estableciendo que todos tienen derecho a que se les respete la vida y esta será protegida por la ley desde el momento de la concepción. Mismo artículo que ha sido interpretado por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica, mismo caso que ha invocado la contraparte. Sin embargo, han sido omisos en manifestar que en este caso la Corte consideró que la concepción es precisamente el inicio de la vida y desde este momento es que tiene que empezar a ser protegida, motivo por el cual, según estadísticas de Pew Research Center, establecen que son 70.5% de países en todo el mundo que reprueban el aborto. En otras palabras, son 137 países a lo largo de todo el mundo los que consideran que el aborto es una conducta que debe ser sancionada. Cabe señalar que la tipificación del aborto es una causa justificada de restricción, pues así lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Yatama contra Nicaragua, reconociendo en este que los derechos humanos no son absolutos y en ese sentido pueden restringirse siempre y cuando estos se adecúen a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Y en ese mismo sentido, la penalización del aborto es completamente legal, en tanto se encuentra en el Código Penal de Coahuila y está armónico con la Constitución mexicana. De igual forma, es necesario, pues resulta indispensable proteger la vida, como lo señala el artículo 4 de la Convención, y de igual forma es completamente proporcional, pues es la única medida que nos puede garantizar a cabalidad que efectivamente se va a proteger y salvaguardar este derecho a la vida.
lo anterior se encuentra robustecido por el caso resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ABC contra Irlanda, donde se consideró que no existe algo como el derecho al aborto y que de igual forma no se afecta con la penalización del aborto la vida privada de la mujer, toda vez que no se le obliga a mantener al hijo que va a concebir, sino que tienen medidas mucho menos lesivas, como lo son la adopción. Por todo lo anterior es que se reitera que a lo largo de este ejercicio de debate, el presente equipo defenderá la postura en contra, defendiendo que el aborto debe ser considerado un delito al atentar en contra de la vida, el primer derecho, que sin este no se pueden tener los demás. Es cuanto. Tenemos el tiempo. Para su segunda intervención, cedo el uso de la voz al equipo a favor. Muchísimas gracias. Buenos días. Me haré cargo de la réplica y en un primer momento responderé al argumento que hace nuestra contraparte. Agradezco que se anticipe a lo mencionado por el Código Penal para el Estado de Coahuila. Asimismo, le hago saber que el artículo 67, una fracción quinta, nos menciona las excluyentes de culpabilidad, que si bien es cierto, podría considerarse una conducta típica y antijurídica, las circunstancias orillan al sujeto a cometer la conducta. Es decir, que este es ajeno y tiene como última instancia recurrir al mismo. El juzgador tendrá que contemplar en un orden de ponderación, que deberíamos entender que por ponderación deberíamos verse en esta conducta, como lo es el aborto, como un derecho, y tendrá que evaluar las circunstancias por las cuales se llegó a esa conducta. Por último lado, nuestra contraparte mencionó una falacia, es decir que el aborto es una práctica arbitraria, toda vez que en el caso de Artavia no hay un consenso, sobre todo porque no se completó un margen de apreciación. Hay una excepción a la regla general. Por otro lado, tendremos que entender que no todos los derechos son absolutos. Ya lo hemos mencionado en el caso A, B y C contra Irlanda, donde el Tribunal Europeo nos ha dicho que deberemos de mantener una preponderación entre los derechos y que ninguno se debe de anteponer al otro. Como ya lo hemos mencionado también, por vida tendremos que entender no solamente la privación arbitraria, como lo ha mencionado la Convención, sino que incluso la Convención nos dice que tendría que abonarse desde la razonabilidad, y por arbitraria tendremos que entender que no solamente por el hecho de un no a la negación del aborto, es decir, el derecho individual tiene un límite y son los derechos sociales. Entre estos tienen algunos, como lo pueden ser incluso algunos temas de sobrepoblación, de situaciones económicas y nos atreveríamos a mencionar sobre todo que podría haberse inmiscuido temas hasta ambientales. Por otro lado, hemos mencionado desde un principio que nos haríamos cargo sobre cómo configura el derecho, el uso del derecho penal y en su mínima intervención. Por otro lado, la finalidad de la pena es la reinserción. A la señora María se le estaría llevando a la cárcel no considerando que tiene 3 hijos. El último de ellos sufre de una discapacidad que es parálisis cerebral. Le pregunto a mi contraparte, de acuerdo a las circunstancias que llevaron a María Adriana a practicarse un aborto, ¿debería estar detrás de las rejas? ¿Es cuánto? Detenemos el tiempo. Para su segunda intervención, cedo el uso de la voz al equipo a favor. Agradezco el uso de la voz en esta mi primera intervención. En primera instancia, respetamos, mas no compartimos los argumentos vertidos por la contraparte y mencionan ellos que se encuentran en el Código Penal Federal. Sin embargo, cabe mencionar que en el Código Penal de Coahuila, sin embargo, cabe mencionar que María Adriana no se encontraba en ninguna de las causas excluyentes que el Código de Coahuila menciona. Por eso este equipo está de acuerdo con que el aborto se realice en caso en riesgo de la vida de la madre y en caso en riesgo de violación. Ahora, cabe mencionar a la pregunta que nos ha tirado la contraparte, pues la Corte Suprema de Guatemala, en el amparo 1434, diagonal 2017, menciona que porque un acto se lleve a cabo no justifica su ilicitud ni su ilegalidad, pues el aborto trae consigo una violación al derecho humano de la vida que ya tiene el ser humano, pues este es titular de derechos humanos. Ahora bien, la contraparte ha mencionado que se vulnera el derecho
derecho a la salud y a la vida de la mujer al penalizar el aborto, por lo que nos da completamente la razón, pues así lo ha mencionado el amparo 1434, diagonal 2017, de la Suprema Corte de Justicia de Guatemala, en donde menciona que ningún aborto es 100% seguro, aún siendo legal, pues este trae consigo consecuencias tanto físicas como psicológicas, tales son hemorragias, y las mujeres tienen peores descendencias a contraer cáncer de útero, de cervix, de hígado, y en el peor de los casos, en una intervención como es el aborto, puede traer hasta consigo la muerte. De igual manera, la contraparte ha mencionado que la mujer tiene la libertad sobre el número y el espaciamiento entre sus hijos, pues supuestamente tiene un derecho a abortar, lo que es completamente falso, pues la resolución 1607, diagonal 2008 de la Asamblea Parlamentaria de Europa menciona que el aborto jamás debe de ser considerado como un método de planificación familiar, pues esta atenta contra la vida del ser que esté en gestación. Y lo que hace la penalización del aborto es tanto proteger la vida y la salud de la mujer, al igual que proteger la vida del ser que esté en gestación, pues María Adriana no tenía ningún derecho de arrebatarle la vida a su propio hijo. De igual manera, la contraparte menciona que existe un derecho a abortar, lo cual es totalmente falso, pues así lo ha mencionado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso A, B y C versus Irlanda, en donde textualmente expone que no existe algo tal llamado derecho a abortar, pues no se puede ir en contra de la vida del ser que esté en gestación, pues como se ha mencionado de igual manera, el caso Parrillo versus Italia de la Corte Europea de Derechos Humanos, se debe de proteger el potencial de vida de los embriones. Y esto se robustece con el caso Artavia Murillo y otros, declarado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde es el mismo tribunal que establece que la vida comienza desde el momento de la concepción y el Estado debe de protegerla y salvaguardar estos derechos. Es cuando. Tenemos el tiempo para su tercera intervención. Cedo el uso de la voz al equipo a favor. Muchas gracias. En un primer momento me dedicaré a pronunciarme sobre los argumentos vertidos por la contraparte. En lo que ha mencionado respecto a las excluyentes que contempla el Código Penal del Estado de Coahuila, hay que precisar, y contraparte le recomiendo que ponga un poco de atención a lo que mi compañero acaba de decir, toda vez que, como bien defendemos, la ponderación se debió de haber realizado conforme a las circunstancias que rodeaban y aquejaban a la familia Novelo Garza. Una familia que se encontraba totalmente limitada económicamente, dado que tenían 3 hijos y, como lo mencionamos, el menor de ellos tenía parálisis cerebral, por lo que requería cuidados especiales y prolongados. Ello aunado a que la madre estaba totalmente imposibilitada de trabajar, dado los cuidados que necesitaba el hijo. Ahora bien, en lo que respecta al padre, tenía el rol de único proveedor, por lo que, no aunado a ello, el padre seguía cursando sus estudios. Claramente, como ya lo mencionamos, esto atenta totalmente contra el proyecto de vida de la familia. Entonces, nos damos cuenta que se tenía que hacer una ponderación respecto a las circunstancias que aquejaban a la familia Novelo Garza. Es por ello que, en cuanto a las excluyentes, no son totalmente protectoras o equilibradas en cuanto a la esfera jurídica de la mujer. Por eso defendemos que la penalización del aborto contraviene totalmente a la esfera jurídica de la mujer, vulnerando y menoscabando sus derechos humanos. En un segundo momento, respecto a la falacia que ha dicho la contraparte respecto a desde dónde inicia la vida, no hay ningún consenso entre las naciones acerca de desde dónde inicia la vida, y esto se ha dejado al margen de apreciación de cada estado, por lo que resulta totalmente falaz venir a argumentar que la vida inicia desde la concepción, toda vez que no existe un consenso aún, las naciones no se han puesto aún de acuerdo, y la contraparte al parecer ya determinó desde dónde empieza la vida. Ahora bien, en cuanto a la excepción de la regla general que contempla la Convención Americana en su artículo 4.1, esa claramente donde contempla esta excepción a la regla, dado que contempla y reconoce los derechos a la autonomía reproductiva de la mujer, dejando claro que no se considera el aborto una privación de la vida arbitraria. Es por ello que
que también nos remitimos a los datos y a las cifras concretas. Cabe destacar que ninguna práctica ha sido segura, pero al día de hoy el número de muertes por malas praxis sigue aumentando, y ello es a causa de la penalización del aborto. Es cuanto. Tenemos el tiempo para su tercera intervención. Cedo el uso de la voz al equipo Antonio. Agradezco en segundo momento el uso de la voz, y el presente equipo reitera que respeta los argumentos de la contraparte, sin embargo no los comparte, y no los comparte por los siguientes puntos. En primer momento, la contraparte ha mencionado que no hay un consenso que señale en qué momento inicia la vida, y por ende se puede utilizar el margen de apreciación en cada estado. Sin embargo, con esta afirmación nos ha dado completamente la razón, toda vez que si observamos el análisis de parametría, un centro de investigación y estadística mexicano establece que son 7 de cada 10 mexicanos los que se encuentran en contra del aborto, concatenado con el caso resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Príncipe Hans Adam II contra Alemania, en donde se considera que debido al margen de apreciación, legislar con base en la cultura e idiosincrasia de un país en ningún momento resulta violatorio de derechos humanos. De igual forma, la contraparte ha señalado que la ponderación en cuanto a decidir si María Adriana podría realizarse el aborto o no se tenía que hacer en virtud de las circunstancias específicas que vivía la familia Noblero Garza. Sin embargo, hemos evidenciado desde nuestras intervenciones anteriores que la penalización del aborto en general es capaz de pasar un test de proporcionalidad, como ya hemos referido, y en ese sentido cuenta con una justificación completamente objetiva y razonable. De igual forma, la contraparte asevera equívocamente que el proyecto de vida de la familia Noblero Garza se vio afectada debido a la penalización del aborto. Sin embargo, es evidente que ignoran lo establecido en la resolución 1607 del año 2018 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en donde establecen puntualmente que el aborto no puede ser considerado en ningún momento un método de planificación familiar. Lo anterior se encuentra robustecido con lo establecido por la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia C-133/97, donde considera que la planificación familiar se tiene que hacer antes del momento de la concepción, pues a partir de este momento ya existe una vida completamente nueva y diferente, que es el Estado quien tiene la obligación de proteger esta vida. Por todo lo anterior es que se puede evidenciar que en ningún momento se afecta la esfera de la vida privada de la familia por la penalización del aborto, pues la finalidad es proteger la vida, un derecho fundamental que debe ser respetado. Es cuanto. Tenemos el tiempo para su última intervención. Cedo el uso de la voz al equipo a favor. Muchísimas gracias. Hasta hace unos momentos nuestra contraparte sigue sin responder si debería de considerarse estar detrás de las rejas a la señora María Adriana por ser orillada por las circunstancias a cometer una conducta típica y antijurídica, pero que resulta en las excluyentes de culpabilidad en el Código Penal de Coahuila. Y si responde que sí, entonces estaría desconociendo que es violatorio a los derechos humanos de la mujer, toda vez que en el Comité de Derechos Humanos, en una recomendación del 2203 del 2010, en su párrafo 3 específicamente, e incluso en el Comité sobre los Derechos de los Niños, en una recomendación 21 del 06 del 2010, en su párrafo específicamente 59, y el Comité de la CEDAW, de igual forma, en una recomendación 3007 del mismo año, en el párrafo 38 nos dice que existen dificultades para que la mujer pueda acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, toda vez que compromete su salud o su vida. Como ya lo hemos dicho, no deberíamos entender vida en su estricto sentido. De igual forma, esta problemática está ligada a un reconocimiento de dignidad personal y de salud. Es decir, tendremos, como lo mencionamos desde un principio, que logramos nosotros comprobar que el uso del derecho penal incumple con el principio de mínima intervención,
que de igual forma las cuestiones ideológicas, como lo mencionaba nuestra parte, desconoce entonces un posicionamiento respecto de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación. Me permitiré citarlo textualmente en un comentario que hacen al informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al acceso a la justicia para las mujeres que son víctimas de violencia sexual, donde dice que surgirá un nuevo debate sobre el tema de salud reproductiva de las mujeres desde la perspectiva del aborto, las presiones sociales y consensos políticos e ideológicos de ciertos sectores. A esto se verá considerar una violación a los derechos humanos. A eso nos referíamos con la geopolítica. Agradezco la atención del jurado, de nuestra contraparte, que pareció que durante todo el debate no prestó atención a nuestros argumentos. Espero que en su última intervención puedan responder, pero entonces ya no habría debate y no tendría sentido el mismo de este. Muchísimas gracias. Tenemos el tiempo para su última intervención. Cedo el uso de la voz al equipo de poder. Agradezco el uso de la voz en esta mi última intervención en este ejercicio de debate. Y este equipo asevera que a lo largo de esta práctica ha fundamentado con argumentos sólidos y firmes que el aborto definitivamente debe de ser considerado un delito, pues atenta contra el primero y más fundamental de los derechos humanos, el cual es la vida. De igual manera, es severo para el tópico en cuestión tener en cuenta de cuándo comienza la vida humana y atendiendo a la materia especializada, según el libro llamado El humano en desarrollo de la materia de embriología, menciona que la vida comienza desde el momento de la concepción. La contraparte ha señalado que no existe un consenso, sin embargo, es la misma Convención Americana de Derechos Humanos el que menciona que todas las personas tienen derecho a que se respete su vida, en general, desde el momento de la concepción. Y esto se ve robustecido por el caso Artavia Murillo y otros versus Costa Rica, realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde puntualmente señala cuándo comienza la vida humana, y esta es desde el momento de la concepción. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de asegurar tanto la protección de la vida de la madre como la protección del ser de gestación que tiene vida desde el inicio del embarazo. Ahora bien, cabe señalar que el aborto de ninguna manera es una intervención arbitraria del Estado en la vida privada de la mujer, pues como lo menciona el caso A, B y C versus Irlanda, realizado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el aborto no se considera un derecho, y también como lo menciona la resolución 1608/2008, menciona que no se puede considerar el aborto como un método de planificación familiar, pues atenta contra el derecho de la madre. Y ahora bien, contestando a la pregunta de la contraparte, ¿qué se contestó desde el momento en que se explicaron las causas excluyentes? Definitivamente, las mujeres y las otras dos personas debieron ser encarceladas, pues atentaron contra la vida de un ser humano, y como se puede observar tanto en el Código Penal de Coahuila como en el Código Penal Federal, este se encuentra en uno de los delitos que atentan contra la vida humana. Por lo tanto, sí tiene el embrión una vida humana, y este debe de ser considerado y ser respetado sus derechos humanos. Ahora bien, la contraparte ha señalado que se vulnera el derecho a la salud y a la vida de la mujer, por lo que nos dio completamente toda la razón, pues este equipo en su intervención mencionó que ningún método quirúrgico es 100% efectivo, y un aborto, aún siendo legal, trae consecuencias, las que se mencionaron. De igual manera, la contraparte ha mencionado que las mujeres tienen la libertad de decidir sobre su cuerpo, lo cual es completamente erróneo, pues no pueden ponderar tanto la vida del feto que está en gestación como la libre elección de la mujer, pues obviamente no se puede atentar y prohibir del ser que está en gestación a la vida que ya tiene reconocida por el Estado mexicano en el artículo 1 de la Constitución mexicana, en donde implica que el Estado mexicano debe de respetar todos los tratados internacionales. Ahora bien, referimos que este debate no sería lo mismo sin propuestas, y por eso este equipo menciona que la nuestra es crear políticas públicas en donde el Estado menciona a las mujeres que no quieren tener un aborto, cuáles son sus opciones, y de igual manera mejorar los centros de
adopción para que los seres que están en camino tengan una vida digna y saludable. De igual manera, se deben de crear las medidas como son los métodos anticonceptivos para enseñar desde personas jóvenes que estas pueden ser una alternativa. Ahora bien, un aborto nunca es seguro, pues siempre le arrebata la vida, cuando menos a una persona. Es cuanto. Se ha agotado el tiempo, hemos concluido la primera fase del debate y vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. En este momento les pido a los jueces que formulen una pregunta para el orador 1 del equipo a favor. Empiezo. Mara. Bueno, primero me debieron, tengo el sentimiento de que me deben una propuesta. Entiendo, por supuesto, la postura que han tomado, pero ¿cuál sería entonces para ustedes la legislación real, lo que deberíamos de hacer? ¿Ustedes están de acuerdo con la legislación de la Ciudad de México? ¿Cómo lo mejorarían? Primeramente le agradezco la pregunta pues, a Lili, ya que esto me permite abundar sobre la postura que venimos a representar. En cuanto a la propuesta que nosotros traemos al debate, es que, como ya se ha visto, que la penalización no disminuye el número de muertes y el número de abortos practicados. Siento que es totalmente también a considerar las vidas de las mujeres que se están poniendo en riesgo. Nosotros optamos por se siga y se progrese en el sentido de la legislación de Ciudad de México, que admite la práctica de la interrupción del embarazo, con el fin de proteger las vidas de las mujeres, que hay que resaltar que ellas cuentan con bienes jurídicos reales y actuales, a diferencia del naciturnus. Entonces, es por ello que resulta este examen de ponderación para poder proteger en una medida mayor a la persona que ya tiene reconocida tal personalidad y que ya está completamente en ejercicio de sus derechos. Es por ello que se toma, la propuesta es tomar este modelo que ha implementado la Ciudad de México con el fin de salvaguardar y preservar las vidas de las mujeres que por alguna u otra razón abortan y que, aunque se les impidan, lo van a seguir haciendo. Y es mejor asegurar la vida de las mujeres. Gracias. Ahora les pido que formulen una pregunta para el orador 2 del equipo a favor. ¿Sí? Ok. Brevemente, me llamó mucho la atención, Mara, la estrategia que utilizaste en un momento dado, que es apelar al derecho de la vida como un criterio que en este caso apoya su posición a favor del aborto. Cuando típicamente el argumento no es ese el argumento que uno usualmente escucha cuando se defiende el aborto, ¿no? La posibilidad del derecho al aborto. Típicamente es lo contrario, ¿sí? La estrategia de los que se oponen al aborto es apelar al derecho a la vida. Entonces eso me parece muy interesante. Pero eso me sugiere la pregunta que te quiero hacer, que es parece ser que entonces lo que tenemos frente a nosotros es una competencia de derechos, el derecho a la vida y el derecho de la mujer a decidir lo que pase con su cuerpo. Y que invita inmediatamente a la pregunta de cuáles serían las consideraciones relevantes para favorecer uno más que el otro. Entonces me gustaría escuchar de tu parte cualquier consideración que tengas para tratar de dirimir por qué tendríamos que apoyar en este caso el derecho de la madre, no de la madre, de la mujer embarazada a decidir lo que pasa con su cuerpo, y cómo vas a hacer, a lo mejor de una manera extraña, interesante, sugerente, quizá apelar al otro derecho para apoyar el primer derecho. O sea, ¿cómo evitas el conflicto probablemente de derechos? Sí, primero le agradezco la pregunta, pues Humberto. En ese sentido, y tomando en consideración que también el Tribunal Europeo se ha pronunciado al respecto sobre esto, en el caso Patton contra Reino Unido, en el sentido de que el derecho prenatal a la vida no es absoluto, incluso ningún derecho es absoluto. Y esta jurisprudencia, esta sentencia, precisa textualmente que no se debe sobreponer este derecho prenatal a los derechos que ya tiene por ejerciendo la mujer. Partiendo de esa premisa,
tomando en consideración que ningún derecho es absoluto, claro que se debe de hacer una ponderación y en la medida que se va construyendo este derecho al aborto, tomando en consideración que no consiste solamente el derecho de nada más interrumpir el embarazo, sino que conlleva muchos más derechos debido a la interdependencia de los derechos humanos, son relacionados, y la afectación a uno es el impacto a los demás. Así es como se construye ese derecho al aborto. Entonces, se debe de como también lo mencionamos, racionalizar, tomando en consideración las circunstancias de los casos en concreto. Y más que nada proteger y a ver que haya un equilibrio, que no se sobreponga este derecho prenatal a la vida de las mujeres. A ver, déjame reformulo brevemente mi pregunta. Me parece que te lo puse en términos de competencia de derechos, pero si nos quedamos nada más con la idea de que el argumento aquí interesante, por lo menos para mí, es que el derecho a la vida, ese que le da el derecho a la mujer a decidir qué va a suceder con su cuerpo, esto parece, como te digo, una inconsistencia. Normalmente uno te preguntaría por qué el derecho a la vida es el que está favoreciendo no sé, el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. ¿No te parece que hay una inconsistencia aquí? Cuando tú vas a escuchar que precisamente es el derecho a la vida el que se utiliza a menudo para justificar la idea de que el aborto debe ser un delito. ¿Por qué el derecho a la vida es el argumento central para defender la idea de que el derecho es un aborto? Ok, bueno, trataré de contestar lo más concreto su pregunta. Y es que también, como ya lo mencioné, este derecho no es absoluto. ¿Cuál de los dos estás hablando? Ningún derecho es absoluto. Por lo tanto, requiere de legítimas restricciones. Y por lo tanto, se debe, como ya lo mencioné, se debe de sopesar, se debe de hacer un balance, pero en ningún momento se debe de llevar a un mayor nivel el derecho prenatal. Ahora bien, tomando en consideración que, como mencionamos y defendimos en esta postura, no hay un consenso entre las naciones sobre el inicio de la vida, hay muchas cuestiones y por lo tanto se deja el margen de apreciación de cada estado. Entonces, es por ello que no se considera que exista un derecho absoluto a la vida prenatal. Muy bien. Me permito pedirles a los jueces que en este momento realicen una pregunta directa para el orador 2, ya que como regla general debe cada orador responder una pregunta. Por ahí mencionaron ustedes sobre el uso del derecho penal. Si no es el derecho penal, ¿qué otra medida se tiene para proteger el derecho a la vida? Agradezco la pregunta porque me va a permitir incluso profundizar un poquito más respecto a las preguntas que le hacen a mi compañera. Hay una diferencia entre vida y vida humana, y el derecho penal debería o debe tutelar el derecho a la vida humana. Entonces creo que a falta de que el legislador no ha precisado incluso qué es lo que se debe entender por vida y por vida humana. Entonces el feto tiene vida, sí, pero no es una vida humana. Entonces, si el derecho penal es quien tutela, en esta ocasión habrá que también, el derecho penal tutela un bien jurídico, pero no un derecho humano. Entonces hay una diferencia entre estos dos. Espero haber dado la pregunta. ¿Quieres quedan 8 segundos, podemos agregar más tiempo en caso de que los jueces lo consideren oportuno. Parece que tenían ganas de... no hay ningún problema. Bueno, retomando la respuesta de mi compañero, es cierto, hay que hacer esa diferenciación entre vida y vida humana, y por lo tanto, obedeciendo a que es necesaria la protección para ambos, ya que también la mujer se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, dado que ha sido estigmatizada durante varios años y se le impone este rol de maternidad, y aun y cuando ella no está en sus manos, o por ejemplo en el caso en concreto nos dimos cuenta que no podían más bien mantener una persona más, dadas las circunstancias económicas que, por ejemplo, en el estado de Yucatán está contemplada esa excepción. Entonces, hay que también
diferenciar esa parte de cómo la despenalización y aunado a ello a otras medidas, por ejemplo, la educación, como sabemos, tanto educación en general y educación en particular, la educación sexual, para que haya un mayor impacto en la vida de las mujeres y de las familias y se pueda llevar realmente un pleno ejercicio de los derechos reproductivos y de autodeterminación de la mujer, y que para que ello haga un cambio en la cultura y asimismo podamos dejar de estar estigmatizadas por este tipo de cuestiones al decidir sobre nuestro propio cuerpo. ¿Quieren formular más preguntas? Entonces, vamos a comenzar con las preguntas para el orador 1 del equipo en contra. Les recuerdo al equipo en contra que cuentan con 1 minuto, 19 segundos extra para contestar las preguntas. Bueno, yo quisiera hacerte una pregunta respecto a un planteamiento que hiciste. Tú comentaste que 7 de cada 10 personas está en contra del aborto. Y por lo tanto, es que el Estado no debe legislar cuando la población está en contra de algo. ¿Es así? ¿Por qué debería prevalecer la voluntad general respecto a un asunto en el que se tocan temas de derechos humanos? Se agradece mucho su pregunta, distinguida jueza. Y lo cierto es que mencionamos esta estadística para poder sostener la postura de margen de apreciación, que como ya hemos establecido, refiere a que legislar con base en la cultura e idiosincrasia de una nación no resulta violatoria de derechos humanos, siempre y cuando este margen de apreciación se pueda aplicar en un contexto en el que precisamente no se estén vulnerando derechos humanos. Por ejemplo, podríamos poner el caso de las comunidades africanas que tienen por costumbre la mutilación genital femenina. Sin embargo, ahí no entra el margen de apreciación porque existe una violación al derecho humano de las mujeres al coartarlas en este sentido. Sin embargo, como ya se especificó, la penalización del aborto, como puede pasar un test de proporcionalidad, no viola derechos humanos y en ese sentido se puede seguir manteniendo el margen de apreciación perfectamente. Es cuanto. Ahora les pido que formulen una pregunta para la oradora 2 del equipo. ¿Quién? Sí, seguro. Bueno, a ver, en las dos intervenciones de ustedes, noté lo que acaba de suceder en este momento, que es una suerte de tensión entre apelar a lo que las leyes de un país o de una comunidad establecen, por un lado, y por otro lado, por ejemplo, apelar a la idea de que hay vida desde el momento del nacimiento, perdón, de la concepción, y que por lo tanto hay un argumento extra o alterno al legal para decir que este es un hecho y que tenemos que considerar. En este caso lo menciono porque acaba de suceder. Me parece que hubo un momento en que quizás hay que darle peso a la comunidad, hay que respetar porque las comunidades han generado su manera de conducirse y a veces ofrecen leyes que avalan esa manera de entender cómo se debe conducir las personas, que es un derecho, que es un delito. Pero bueno, existe esta tensión que les estoy mencionando entre apelar a cómo las leyes, cuáles son las leyes que rigen un Estado o una comunidad como el criterio que determine, por ejemplo, si es un delito o un derecho el aborto, y en otras ocasiones decir que no, hay que salirse del marco legal para poder justificar por qué esas leyes existen, incluso apelando probablemente a una comunidad y a sus tradiciones, y en ese caso justificar, por ejemplo, el oponerse al aborto. Entonces, ¿cómo dirimen esta tensión entre apelar a una estrategia estrictamente legal, es decir, la ley en esta comunidad dice esto, y en ocasiones apelar a un criterio extralegal o externo a las leyes para justificar la posición que están defendiendo? ¿Me Sí, claro, perdón. Sí, la tesis policial
jurisprudencial número PJ14/2000 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación menciona que se debe proteger el derecho a la vida, pues este está armónico tanto en la Convención, tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Es por eso que en este caso se están ponderando dos vidas y ninguna tiene peso sobre otra. Y lo que está haciendo el Estado al tipificar el aborto es que está asegurando proteger la vida de la mujer y proteger la vida del ser que está en gestación, pues como está expuesto, existe la vida desde el momento de la concepción y conforme a la cultura e idiosincrasia es que se puede establecer que se están vulnerando dos derechos humanos, como es el de la vida humana de un ser y como el de la vida humana de la mujer, y es por eso que el Estado está salvaguardando y garantizando su protección al penalizar el aborto. Entonces, en un estado que permite, digamos, en Holanda, que se permite, que no es un delito el aborto, allí, ¿cuál sería tu argumento para decir entonces ahí sí hay derecho a tener? Sin embargo, sigue siendo un delito, aunque en el caso, para nuestra parte sí sigue siendo un delito, pues atenta contra el principio del fundamento que es la vida humana del ser en gestación. Pues lo ha interpretado la Corte Interamericana, que la vida comienza desde el momento de la concepción, y en el caso de Holanda también existe un límite de tiempo en el que la mujer pueda abortar. Por esto, este equipo está de acuerdo con las causas excluyentes, como es el de la violación y el riesgo de la vida hacia la mujer. Bueno, en ese sentido yo quisiera hacerte otra pregunta. El equipo contrario ha señalado que se debe tomar en cuenta la situación en la que se encontraba la familia. Y en este sentido, ¿por qué no toma peso la situación económica o necesidades particulares de la familia en esta decisión? Agradezco su pregunta, señora jueza, pero en el caso de la familia Novelo Garza, el caso en concreto no menciona en ningún momento que ella se encuentra en pobreza extrema, pues lo único que sucede es que ella no consideró las otras alternativas que cuenta el Estado de Coahuila, como son las casas hogares, que el Estado debe de proporcionar, tanto igual como el DIF, que es el que se encarga del proceso de adopción. Y en ese caso nuestra propuesta fue que se debe de mejorar la adopción, así brindándole mediante las casas hogares a los niños que están por nacer una vida digna. Si me permite complementar la respuesta de mi compañera. Si bien la contraparte mencionó específicamente que en el Código Penal de Yucatán existe tal excluyente, lo cierto es que el excluyente alude a pobreza extrema, situación en la que en ningún momento se encontraba María Adriana. ¿Por qué hacer una distinción entonces, esa vara? Pobreza extrema, una situación de pobreza o condiciones económicas precarias, para decidir si se protege o no el derecho a la vida que ustedes alegan se protege a través de la tipificación del aborto. ¿Me podría aclarar su pregunta? Determinar si es pobreza extrema, en la condición en la que es excluyente, no es en el estado de Yucatán, ¿dónde determinamos cuándo esas excluyentes son factibles para, ¿por qué establecemos ese excluyente de pobreza extrema y definimos qué nivel de pobreza es necesario para decir, entonces sí tienes derecho a un aborto y en otros casos no tienes derecho a un aborto? ¿Cuándo sí es un derecho? ¿Cuándo no es un derecho? Que en ningún momento, iniciando con mi respuesta, en ningún momento es un derecho, toda vez que derivado del derecho penal se puede advertir que las excusas absolutorias solo perdonan la pena, más no el delito. Por ejemplo, el caso de la legítima defensa, en la que se te permite matar para proteger tu propia vida, no significa que se esté creando el derecho a matar, sino que no se te va a sancionar, pero el delito sigue existiendo, que es precisamente el homicidio. De igual forma, podemos advertir precisamente que el excluyente no genera ese derecho a abortar. En base a lo que han comentado anteriormente, con respecto precisamente, regreso al punto de 7 de cada 10, en este caso entiendo mexicanos, desaprueban el aborto. No sé si ustedes sean aún chicos para recordar, pero sí me tocó a mí el tema de Paulina. ¿Lo recuerdan? No sé. Bueno,
Para México ese fue un momento de escándalo nacional por las circunstancias que se dieron con esta chica y después que la obligaron a tener a su niño. Entonces, ¿qué opinión les merece esta situación con respecto a el escándalo que se dio con muchas comunidades feministas que fueron a pedir un cambio? Permiso para de igual forma, nosotros en ningún momento reconocemos que la violación no debería no considerarse una causa excluyente, que como se reitera, solo atenúa la pena, más no elimina el delito. Eso no. Perdóname, yo quería hacer referencia, y entiendo la situación de la violación, quería hacer referencia a la situación que se vivió nacional, posiblemente, insisto, no lo recuerdan, pero en que mucha gente se levantó a decir, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con la legislación. Entonces, en base a esto, y regresando al punto de que haremos o legislaremos en base a lo que dice la gente, ¿qué Precisamente seguimos manteniendo la postura de que la estadística señala que son 7 de cada 10 mexicanos objetivamente los que reprueban el aborto, y por ello podemos observar el margen de apreciación, que es legislar con base en la cultura e idiosincrasia del país. De igual forma, las manifestaciones se levantaron por lo indignante que resulta para Paulina el someterla a continuar con un embarazo en la situación de violación, más que el hecho de que no se les permita abortar en general. Es por ello que el presente equipo reitera que la violación precisamente es una excusa absolutoria, y en ese sentido solo se elimina la pena, más no el delito. Es cuanto. ¿Utilizar su música? Sí. Es una continuación de lo que acaba de suceder, este intercambio. Me parece que si apelas a números como 70%, como una idea determinante para concluir en este caso que en la cultura mexicana, y por tanto la ley mexicana, el aborto debe ser prohibido, bueno, uno podría inmediatamente suponer que si cambiaran los números y tuviera 70% a favor, tu argumento entonces tendría que ser distinto, en el sentido de que vas a concluir que por lo tanto si el 70% de los mexicanos están a favor del aborto, las leyes deberían reflejar ese consenso, y por lo tanto el argumento de estar en contra del aborto bueno, estaría en dificultades. ¿Estás de acuerdo? Si los números cuentan, pueden contar para cualquier de las dos posiciones. Permiso para tomar muy bien. Agradezco mucho su pregunta, distinguido juez, y podemos aseverar que en este caso el margen de apreciación solo es aplicable cuando no se vulneran derechos humanos. En el caso de que los números fueran al revés, evidentemente por nuestra argumentación anterior se estaría vulnerando el derecho a la vida, como ya se ha referido en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en ese sentido el margen de apreciación no sería aplicable para el contexto si los números estuvieran al inverso. Es cuanto. ¿Cuánto? Como medio minuto. Perfecto. Pero entonces, otra vez encuentro la atención que les sugería previamente. Cuando es conveniente para su argumento, apelan al derecho a la vida. Cuando no es conveniente para su argumento, apelan a las leyes que existen, que a veces son sancionadas en este caso, por la mayoría de la opinión de una comunidad. ¿No les parece que hay una tensión cuando entre apelar a la ley como determinante en este caso, si se está en contra del aborto o no, en ocasiones apelar al derecho a la vida como el determinante si se está en contra del aborto? No sé si queda tiempo. Sí, en ningún momento resulta una tensión, pues como ya hemos explicado, disculpe si yo me he referido de manera un poco confusa, pero hemos referido que el margen de apreciación debe observarse y aplicarse cuando no resulte violatorio de derechos humanos, y en el caso del aborto, de la penalización del aborto, como pasa en test de proporcionalidad, no viola derechos humanos. Por el contrario, si se intentara proteger, violaría el derecho a la vida. Es justo. Se ha agotado totalmente el tiempo. Entonces, hemos concluido con las dos fases del debate. En este momento les pido a los equipos de los presentes abandonar la sala.
para permitir a los jueces que deliberen. Muy bien, vamos a iniciar la sesión de retroalimentación. Los jueces pueden hacerlo de manera indistinta. Gracias. Bueno, yo les tengo un comentario al equipo a favor. A manera de impresión, aparecía como si no estuviesen como de alguna manera articulados o coordinados entre ustedes. O sea, como si hubiera alguna descoordinación entre lo que uno iba a decir y el otro. No sentí tanta coherencia entre lo que empezó una primera parte y continuó en la segunda parte. Eso por una parte. No sé si me puede decir. Sí, bueno, yo quiero felicitar a ambos, antes que nada, felicidades. Gracias por haber llegado hasta aquí, documentados y con argumentos ya estructurados de obviamente ejercicios anteriores. Y espero que hayan tomado lo que se les haya dicho antes para poder llegar preparados aquí. Y al equipo a favor, Mara. Me gustó el ejercicio que hiciste al inicio, donde dijiste específicamente voy a hablar de esto y esto y esto, pero creo que atiende un poco a lo que dice Lila, porque no lo vi después reflejado en tu compañero. Entendí, o al principio tenía la idea o el concepto de que íbamos a tener esto como muy bien determinado y no lo encontré. Me gustó mucho tu voz, tu dicción, tu velocidad, me fue claro siguiendo eso, tengo que aplaudir y agradecer. Te vi un poco nerviosa al principio, conforme fue pasando el tiempo te vi un poco mejor. Cristian, gracias. Cristian, igual te vi muy tranquilo, muy seguro y muy convencido de lo que estabas diciendo, eso te lo agradezco. También me gustó tu tono, creo que te lo creíste y estabas convencido, pero insisto y creo firme en lo que dice Lila, pues que no hubo coordinación en el speech que traían preparado. Así que para la próxima ojalá puedan ustedes continuar su Bueno, lo que voy a decir creo que pueden tomarlo como una generalización para los dos equipos, probablemente con excepción de Cristian. Noté algo que es muy natural que pase en este contexto, que es un tono oratorio, ¿sí? Uno se levanta y empieza a mover los brazos y a gritar mucho, sobre todo en la fase inicial, conforme empezamos a conocernos más y empezamos a avanzar en el debate, se sintieron más cómodos. Pero yo los invito a que traten de evitar ese tipo de presentación, porque además a menudo está conjuntado con a veces se siente la memorización presente en este ejercicio oratorio, ¿no? Entonces la conjunción de estas dos características de forma me parece que no ayudan en nada a la hora de, bueno, que uno, por ejemplo, en mi caso, identifique cuál es la tesis central que están defendiendo. Si todo se está diciendo al mismo nivel, a menudo casi gritando, y además hay la presencia de elementos que sugieren la mnemotecnia, la memorización, los jueces, por lo menos en mi caso, se pierden un poco, ¿no? O quizá mucho, ¿sí? Entonces yo los invito a que no se relajen, imaginen que están frente a amigos tratando de presentar el argumento que quieren presentar. Por supuesto la memoria es magnífica, pero que no sustituya la capacidad de argumentación, y sobre todo que a la hora de precisamente hacer la presentación modulen con respecto a la importancia de lo que digan. ¿Cuál es la tesis central? Ahí quizás sí hay que levantar la voz, no sé si gritar, ¿verdad? Mover las manos, pero en el resto de la presentación no tiene uno por qué continuar con ese tema. Entonces es una sugerencia general. El noté una habilidad un poquito más relajado, y me gustó eso, pero el resto de los participantes, sobre todo en la primera fase, esto que les sugiero para mí fue bien. Bueno, primero sí, felicitarlos porque ya están en esta etapa. Lo hicieron muy bien, la verdad. Fue un ejercicio muy padre estar de este lado escuchándolos. Y sí es cierto, coincido en esa parte que tenías una postura más relajada.
que se sienta a lo mejor un poco más fresca a la hora de presentar argumentos. Si bien la otra parte se veía una estructura en su presentación, una estructura bien organizada en su presentación. Algo que también noté un poco, sobre todo en la parte en contra, es que de alguna manera el primer equipo les planteó ciertos puntos y no se contestaron directamente, no se debatieron directamente, así como primero te dijo, te voy a hablar de esto, de esto, de esto. De alguna manera sí, pero hubiera sido deseable ver ese contraste en cada punto que hizo el equipo. Pero como que era muchas gracias, la verdad, pues sus equipos lo hicieron muy bien. Gracias. Mi último comentario, bueno, para el equipo en contra, yo no estoy en ningún momento en contra de lo que dice, o lo mencionó Jesús Humberto, pero yo sí les voy a aplaudir la diferencia, y perdón, pero yo los vi ayer, y la diferencia, precisamente ayer les hice ese comentario. Entonces, yo entiendo todavía de dónde viene, pero creo que han hecho un esfuerzo y veo totalmente un equipo distinto al que gritó ayer. Entonces, porque esa fue la palabra. Ayer sí, ayer, no sé qué día. Antier. Entonces, hoy vi un equipo que yo creo que se ve un poco más la tensión, se ve un poco más memorizado, que a diferencia que como se van relajando cuando responden preguntas, pero sí creo que vi un equipo con una voz muy diferente y yo se los tengo que aplaudir por habernos escuchado en el día ayer y antier, porque creo que se nota muchísimo el cambio. Me dieron muchísima oportunidad de escucharlos cuando su voz está modulada. Perdóname tu nombre. Janet. Ahora sí creo que le diste el punto con la voz. Sí creo que están todavía muy mecanizados y eso sería un punto que me encantaría que ustedes trabajaran porque sí hay una diferencia. Entonces, si ustedes pudieran hacer que se soltaran como lo hacen cuando responden preguntas, yo creo que mejoraría muchísimo la calidad del equipo. ¿Puedo complementar eso? Yo lo que los invito es eso, que eviten la tendencia al oratorio. Eso no es un ejercicio de oratorio, es un ejercicio de presentar argumentos convincentes que en última instancia hablan por sí mismos. Ustedes son de alguna manera los vehículos de esos argumentos y si son fuertes, están del lado correcto, ¿no? Entonces no va a cambiar la fuerza de un argumento ni no sé, el volumen de la voz ni las manos moviéndose de una manera u otra, que aunque es necesario por supuesto hasta cierto punto, es una manera natural que tenemos de expresarnos, que con mis manos es inevitable. Eso pasa a ser un término. Yo creo que lo más importante son los argumentos que se presentan y las razones para defender esos argumentos. Entonces simplemente olviden el lado oratorio, enfaticen el lado argumentativo. Sería un sueño. Muy bien, hemos concluido la sesión de retroalimentación.